Buen día. Hoy hablaremos sobre úlcera venosa y para lograr una buena comprensión, primero abordaremos la anatomía y la fisiología venosa. Los miembros inferiores están divididos en dos compartimentos, uno superficial y uno profundo, siendo la fascia y el envoltorio muscular lo que separa ambas. En el espacio superficial, por fuera del músculo, se encuentra un repliegue facial por donde discurre la safena mayor y menor. En cambio, el sistema venoso profundo discurre paralelo a los vasos arteriales por debajo de la fascia muscular. Sin embargo, no debemos olvidar el sistema venoso comunicante perforante, que como su nombre lo dice, comunica el sistema venoso superficial al profundo, exactamente en esta dirección. Las venas poseen tres capas. La capa más externa, llamada túnica adventicia o túnica externa, es gruesa y está hecha de tejido conectivo. La capa media, llamada túnica media, está compuesta por capas de músculo liso que generalmente es delgada. La capa más interna, llamada túnica íntima, está tapizada de células endoteliales. La mayoría de las venas tienen en su interior unos colgajos de tejido unidireccionales, llamados también válvulas, que previenen que la sangre se acumule por efecto de la gravedad y evitan el reflujo. Las venas son vasos de baja resistencia y fácilmente distendibles, por los que poseen una gran capacidad para almacenar y liberar grandes volúmenes de sangre hacia la circulación sistémica. Entre el 60 y el 70% del volumen sanguíneo del sistema cardiovascular se almacena en la porción venosa. Un aspecto de importancia es que el 90% de la sangre discurre por el sistema venoso profundo y solamente el 10% de la circulación circula por el sistema venoso superficial. Es de vital importancia conocer la disposición anatómica, ya que cualquiera de estos sistemas podría enfermar y conducir a una insuficiencia venosa y podría terminar en su grado más extremo como una úlcera venosa. Pasando a la fisiología, quiero adelantarme a mencionarles que la función de las venas se basa en tres procesos claramente definidos: propulsión, aspiración y antirreflujo, que los estudiaremos a continuación. Empezaremos hablando de la propulsión. Por tal motivo, tenemos que iniciar a nivel de la unidad, misma que está formada entre una arteriola y vénula y dan lugar al capilar. El intercambio que sucede a este nivel es el impulso microscópico al que se lo conoce como visa tergo. Siguiendo el mismo mecanismo de propulsión, a nivel de la planta del pie tenemos la suela del Lehar. Cada vez que levantamos el pie se llena y cada vez que asentamos el pie al caminar impulsa la sangre que recolectó en dirección de distal a proximal. Aquí claramente podemos ya comprender que si una persona no camina, tiene anulada la suela del Lehar y clínicamente se puede manifestar como un acúmulo de líquido. De igual manera, siguiendo con la propulsión, nosotros tenemos a continuación la bomba muscular, que parece ser el mecanismo más importante, ya que al momento de la sístole muscular se produce una compresión externa de la vena, lo cual hace que la sangre sea en su flujo unidireccional de distal a proximal. Dependiendo del tamaño de la persona, la sangre por cada impulso podría incluso llegar a recorrer de 50, 1 metro hasta 1,5 metros. Otro mecanismo importante está localizado a nivel del tórax. Cuando se da el proceso de aspiración, a este mecanismo se lo conoce como aspiración y se conoce como visa fronte. Lo que sucede aquí es que a nivel del tórax se crean presiones negativas y esto nos va a ayudar al drenaje venoso. Finalmente tenemos el mecanismo de antirreflujo, que se da gracias a las valvas que están ubicadas en el interior de las venas, mismas que van a permitir el paso de la sangre en dirección al corazón, cuando se abren y al cerrarse evitan el reflujo de la misma. Una vez comprendido un poco sobre la anatomía y la fisiología normal del ser humano, podemos ya empezar a comprender la fisiopatología de la úlcera venosa. Todo empieza por un daño a nivel de la macrocirculación y termina a nivel del capilar. Empieza dañándose lo más importante, que son las válvulas, y esto permite que haya un reflujo, es decir, que el flujo ya no sea únicamente unidireccional, sino que ya el flujo va a ser de arriba hacia abajo. El daño de la válvula termina dañando la pared de la vena y al dañarse se manifiesta ya como una varice. Entonces, si ya hay un daño de la macrocirculación, podría dañarse la microcirculación y el primer signo es el edema, debido a la fuga capilar. El contacto de la piel con la hemosiderina a la final termina haciendo cambios en la coloración de la piel y por último se observará ya la úlcera venosa. Entonces, ¿qué es una úlcera venosa? La úlcera venosa representa la complicación más grave de la insuficiencia venosa crónica,
Se define como una pérdida de sustancia dermoepidérmica de las partes declives de la pierna, que no cicatrizan espontáneamente y que tienen gran tendencia a la recidiva. En lo que respecta a su localización, si bien pueden aparecer en cualquier zona del tercio distal de la extremidad inferior, en el 90% de los casos se localiza en la cara lateral interna. Su desencadenante más habitual va a ser un traumatismo sobre la lesión preulcerosa, aunque con cierta frecuencia se va a iniciar de forma espontánea. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un programa más de ¿Quién quiere ser cirujano vascular? Hoy tenemos un programa especial, tenemos a un estudiante de 10º semestre del Hospital Militar. Esta chica se llama Gabriela Segura. Gabriela Segura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Santi. ¿Qué te puedo decir? Feliz de estar en tu programa. Me lo veo todos los fines de semana y aquí positiva para ver si gano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Recuerda que este concurso es para ganarse un pase de comienzo y para elegir la plaza del internado. Así que vamos a estar muy atentos, muy participativos y muy dispuestos a ganar todos los premios. ¿Está bien? Creo que sí, Santi. Vamos a entender que este juego va a contar con unas reglas. Tú vas a escoger una y solo una opción de respuesta. En caso de que tengas dudas en alguna de las preguntas, vas a poder usar dos comodines. El 50-50 o la llamada a un amigo, amiga o algún familiar. ¿Está entendido? Sí, Santi, correcto. Listo, entonces vamos a comenzar. En nuestra primera pregunta, y por una décima de punto en cirugía vascular, dime cuál es el síntoma específico ante la presencia de una úlcera venosa y cuál es la característica topográfica de la misma en el miembro inferior. Opción A, pesadez de miembros inferiores, la úlcera aparece en el tercio proximal de la pierna. Opción B, calambres musculares y dolor, la úlcera aparece en el tercio distal y cara lateral interna de la pierna. Opción C, edema de miembros inferiores, la úlcera aparece en el tercio distal y en la cara lateral interna de la pierna. U opción D, linfedema, la úlcera aparece en el tercio proximal de la pierna y la cara lateral interna. Tienes 30 segundos. Sí, está muy fácil esa, la C. Última palabra. Opción C, última palabra. Exacto. Porque acabas de ganar una décima de punto en cirugía vascular. Eso estuvo muy fácil, Santi. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué opinan nuestros expertos sobre esta pregunta. Hablaremos sobre las características propias y la sintomatología de la úlcera venosa. La manifestación física más visible y característica son las varices. Sin embargo, dentro de los síntomas más frecuentes que se presentan debido a la insuficiencia venosa es el edema de miembros inferiores, que se acompañan de otros síntomas mucho más inespecíficos que pueden ir desde la sensación de pesadez y cansancio, el prurito, los calambres musculares, hasta incluso presentarse la aparición del dolor. Es importante mencionar que estos síntomas en las etapas iniciales pueden estar ausentes a primera hora de la mañana, aumentan a lo largo del día con el ortostatismo y el calor y vuelven a mejorar durante el descanso nocturno. La úlcera venosa se acompaña de distintas lesiones en la piel, que a su vez se asocian con los síntomas típicos de insuficiencia venosa crónica y que pueden clasificarse en 3 estadios. El estadio 1, el edema y telangiectasias. El estadio 2, que van a ser las venas tortuosas y dilatadas, dermatitis ocrea o pigmentaria, atrofia blanca, dermatoesclerosis, linfoedema y eczemas de éstasis, infecciones e incluso presentarse con hemorragias. En el estadio 3, úlceras activas o cicatrizadas. La úlcera presenta características específicas y mediante esta podemos diagnosticarla. Son úlceras que aparecen a nivel del tercio distal de la pierna, en la cara lateral interna en el caso de la insuficiencia venosa primaria y protrombótica, y en todo el tercio distal, que también es conocida como el área gaiter en el caso de la éstasis venosa. Presentan una progresión lenta y en ocasiones desencadenadas por una lesión superficial de la piel, con áreas resecas o cuarteadas en la piel que indican ya la presencia de una deshidratación. Habitualmente no son dolorosas si no están infectadas,
pero sí son ovaladas de gran tamaño, con bordes irregulares y un exudado amarillento fibrinoso. El tejido periulceroso muestra lesiones cutáneas de insuficiencia venosa, como dermatitis ocre, hiperkeratosis y atrofia blanca. Pues bien, después de esta respuesta correcta vamos por la segunda pregunta. Y por un manual de emergencias autografiado por el doctor Juan Benalcázar, Gaby, dime tú, ¿sabes sobre las medidas de compresión? Señálame lo falso con respecto a la prevención de recurrencia de la úlcera. Opción A es el tratamiento no quirúrgico más eficaz para prevenir recidivas. Opción B, las medias de alta compresión son más efectivas que la compresión moderada. Opción C, hay pacientes que toleran mal las medias calcetines de compresión fuerte. U opción D, pacientes que siempre las medias de mayor compresión lo toleran o no. ¿Verdad que es muy fácil? Tengo que responder bien esa pregunta porque yo quiero ese manual. O sea, definitivamente. Sí, me voy por la D. ¿Opción de última palabra? Sí, última palabra. A ver, vamos a ver. Y por el libro autografiado por Juan Benalcázar, te acabas de ganar un libro muy útil. Gracias, muchas gracias, Santi. Listo, ahora vamos a ver qué dicen nuestros especialistas sobre esta pregunta. Al hablar de la prevención de la úlcera venosa, estamos buscando mecanismos o métodos para evitar la recurrencia de las úlceras. Como primer mecanismo tenemos la cirugía. Los pacientes con úlcera de etiología venosa crónica de la pierna y el reflujo venoso superficial deben ser valorados para cirugía para de esta manera prevenir la recurrencia. Como segundo método tenemos la compresión. Es el mecanismo no quirúrgico más eficaz para prevenir las recidivas en pacientes que ya han sufrido una úlcera de etiología venosa con insuficiencia venosa crónica. Se recomienda el uso de medias y calcetines de compresión graduada para prevenir la recurrencia de la úlcera de etiología venosa en los pacientes que se ha conseguido ya la curación. Las medias y calcetines de alta compresión parecen ser más eficaces para la reducción de recurrencias de úlcera de etiología venosa que ninguna compresión. Hay algunas evidencias de que las medias de alta compresión son más efectivas que las de compresión moderada para la prevención de las recurrencias a corto plazo, pero no queda tan clara su eficacia cuando es a largo plazo. Hay pacientes que toleran mal las medias o calcetines de compresión fuerte, por lo que se recomienda la utilización de la compresión más alta que la persona tolere. Se tomarán también en cuenta las medidas higiénico-dietéticas. Con esto me refiero a que el paciente debe evitar estar demasiado tiempo en sedestación o en bipedestación. Tiene que salir a pasear o a caminar diariamente, mantener las piernas elevadas durante los periodos de descanso, evitando flexiones de cadera. También debe elevar los pies de la cama unos 15 a 30 grados. Finalmente, el control de los factores que pueden predisponer a la recurrencia de las úlceras es fundamental. Prevenir enfermedad cardíaca, evitar el incumplimiento de la compresión, evitar el tabaquismo, controlar la diabetes y evitar procesos de hiperlipidemia. Ahora vamos por la tercera pregunta. Y por algo muy difícil, por una nebulización de Paico totalmente gratis, ¿cuáles son los tipos de úlcera vascular? Excepto opción A, postrombótica, opción B, varicósica, opción C, hipertensiva u opción D, estática. ¿Cuál de estos no es un tipo de úlcera vascular? Tienes 30 segundos de vida. Tú me la complicaste, Santi. El Paico no es tan fácil. Sí, no, pero... No, yo creo que... No voy a dudar. La C, Santi, yo creo que la C. Opción C, última palabra. No me hagas dudar, por favor. No, sí, última palabra, la C. Listo, opción C, última palabra. Parece que has venido recibiendo Paico porque tu respuesta es correcta. Felicitaciones. Vamos yendo por buen camino. Bueno, ahora vamos a ver qué dicen nuestros especialistas con respecto a esta pregunta.
Entonces, para ampliar más nuestra pregunta, les voy a hablar sobre los tipos de úlceras venosas. Aquí vamos a hablar de las varicosas, trombóticas y estáticas. En cuanto a las varicosas, esta tiene sus características principales, se dan por lesiones debidas a flebostasis. Estas son superficiales, tienen una elevada capacidad de sobreinfección, hay un eczema periulceroso, prurito y son unilaterales. También presentan molestias al ortostatismo y se da principalmente por una insuficiencia valvular de las venas. En cuanto a su forma, es redondeada y tiene un fondo hiperémico y suelen aparecer principalmente en la zona malleolar interna. En cuanto a las postrombóticas, estas principalmente incluyen trastornos cutáneos como es atrofia, celulitis indurada, hiperpigmentación y bordes irregulares. También estas se presentan en formas de extensas y múltiples. Sus bordes son irregulares con un fondo rojizo y también presentan unas molestias a la posición ortostática y se asocian especialmente en tromboflebitis y edema crónico. En cuanto a las estáticas, sus características principales es que son bilaterales. Hay una aparición en extremidades con edema, pero sin problemas vasculares periféricos. Hay trastornos cutáneos como es atrofia, pigmentación, celulitis, son superficiales y tienen gran cantidad de exudado. Son poco dolorosas y estas aparecen principalmente en la zona de Gatier o zona de Polaina, que esta es una zona lateral interna del tercio distal de la pierna. Existe una granulación y color rojizo en el lecho de la herida. Su origen principalmente se debe a la falla de la bomba muscular venosa de la pantorrilla. Bueno, pues bien, ya avanzados en el programa, ahora vamos a la cuarta pregunta. Y esta cuarta pregunta es por un desayuno en el Hospital Militar con el doctor Juan Benalcázar, cómo no, para hablar sobre hemostasia. Entonces, en la clasificación del CEAP, ¿en qué estadio se presenta la desnutrición? Opción A, C1, opción B, C3, opción C, CB, u opción 4, o opción D, C4A. Tienes 30 segundos. No, Santi, sabes que no quiero arriesgarme. Creo que voy a ocupar mi primer comodín. No quiero perder. Complicada, ¿eh? Sí. Sí. Creo que se me haría complicado. ¿Qué comodín deseas usar? Chuta, a ver, déjame pensar. Me voy creo que por el 50-50. Vamos por el 50-50. Entonces, nos quedamos con dos opciones, Gaby. Obviamente ya no tienes la opción del 50-50 y estas opciones son opción B, T3 u opción D, T4A. Piénsalo bien. Es un desayuno con el doctor Juan Benalcázar. No, claro, sí. Quiero ese desayuno. A ver, sí, me voy por la D, Santi. Opción D, última palabra. Sí, opción D. ¿Listo? Felicitaciones, vas a tener una muy buena charla sobre hemostasia. Qué bueno, felicitaciones Gaby. ¿Cómo te has sentido hasta ahora con el programa? La verdad, empecé muy confiada en lo que sabía y las primeras preguntas estaban fáciles, pero ya me la pusiste complicada. Ahora tengo un poquito de miedo, pero nada, aquí a darle con todo. Claro. Bueno, entonces ahora, para hacer más grande el conocimiento tuyo, mío y de todo, vamos a ver qué dicen las personas que saben sobre el tema al respecto de este tema. Ok. Al hablar de la clasificación CEAP hay que tomar muchos puntos en cuenta. Esta primero fue creada en 1994 con el objetivo de estandarizar las manifestaciones de la enfermedad venosa crónica. Entonces, desde ahí ha tenido varios cambios. Para entenderlo, la vamos a determinar cada sigla. La C nos habla de la presentación clínica. Aquí vamos a tomar en cuenta los signos visibles y palpables y la vamos a clasificar desde C0 hasta C6.
La E para la etiología. Esta puede ser primaria, congénita, secundaria o en ausencia de una etiología venosa identificada. La A nos habla de una extensión anatómica. Esta para determinar el segmento afectado. Esta puede ser venas superficiales, AS, profundas, AD y perforantes AP. Y a veces no se identifica este segmento y se lo clasifica como AN. En cuanto a la P, nos habla de su fisiopatología. Esta puede estar dado por reflujo venoso u obstrucción o pueden estar las dos presentes. Ya. Para hablar de la presentación clínica, lo clasifica desde C0 hasta C6. En C0 no hay unos signos visibles o palpables de una enfermedad venosa. En cuanto a C1, ya tenemos la presencia de telangiectasias o venas reticulares, como pueden ver en la imagen. C2 nos habla ya de la presencia de varices, y estas se distinguen de las venas reticulares porque estas tienen un diámetro de 3 milímetros o más. En cuanto a CR2 nos habla de unas venas varicosas recidivantes. C3, cuando hay la presencia ya de edema. C4A nos habla de una coloración ocre o la presencia de eczema. Esta dermatitis ocre principalmente se da porque la hemosiderina tiene contacto con la epidermis, por lo que da esta coloración, pero hay que tomar en cuenta que esta principalmente tiene que presentarse en el tercio medio y distal de la pierna. En C4B ya hablamos de una lipodermatoesclerosis o una atrofia blanca. Esta da un aspecto de la piel acartonada, dura y, por ejemplo, en estas partes blanquecinas nos da a conocer que próximamente se va aquí a crear otra úlcera. En cuanto a C4C nos habla de una corona flebectásica perimaleolar. Esta puede ser interna o externa. En cuanto a C5 ya nos habla de una úlcera venosa cicatrizada. C6 de una úlcera venosa activa y C6R de una úlcera activa recurrente. Ya, para hablar de su etiología, esta se divide en primaria. Esta se desarrolla independientemente de otras enfermedades. La congénita se puede presentar desde la niñez o al nacer. La secundaria, esta ya aparece como consecuencia de algún trastorno, como traumatismo o un síndrome postrombótico. Y EN en ausencia de etiología venosa identificada. Ya, para hablar de la extensión anatómica, la han clasificado en AS, si hablamos de un sistema venoso superficial, AD de un sistema venoso profundo, AP de unas venas perforantes y AN de una ubicación anatómica no identificada. Como podemos ver, en cada clasificación nos habla de una determinada sección en donde puede estar afectado. Ya, para hablar de su fisiopatología tenemos el reflujo, la obstrucción, ambas o sin identificar. En cuanto al reflujo, se dan por alteraciones valvulares. Estas pueden ser congénitas o secundarios, a traumatismos o trombosis. Pueden producir distintos grados de flujo retrógrado. Este es anormal cuando dura más de 0.5 segundos, detectado por ecografía. Este reflujo profundo generalmente se asocia con síntomas clínicos mucho más graves. En cuanto a obstrucción, la trombosis venosa superficial y profunda provocan una obstrucción que dificulta este flujo venoso. En consecuencia, estas venas superficiales se vuelven más tortuosas y desarrollan unas vías de drenaje alternativas. Aunque todo este proceso hace que el daño de la pared y de las válvulas sea permanente. En cuanto a una fisiopatología, puede existir tanto obstrucción como reflujo, y también hay una fisiopatología sin identificar. Ahora bien, pues vamos directamente hacia la quinta pregunta. Y por el privilegio de borrar la pizarra el miércoles de la clase, un paciente de 55 años de edad y una puntuación de 0,5 en el índice tobillo-brazo
Elige Gaby el nivel de estenosis. Opción A, borderline. Opción B, leve. Opción C, moderada. U opción D, severa. Tienes 30 segundos. Sí, la sé, Santi. La C, así directamente. Sin dudarlo. Sí, Santi, no me hagas dudar. Sí, la sé. Me parece bien esa decisión. Entonces, opción C, última palabra. Sí, opción C. Listo. Entonces, por el privilegio, el gran privilegio de borrar la pizarra los miércoles en clase, tu respuesta es correcta. Felicitaciones. Dios, gracias. Quiero borrar todos los viernes. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué opina la gente que sabe al respecto de esta pregunta. El diagnóstico es una de las cosas más importantes para poder establecer un tratamiento. Permite el estudio y la evaluación adecuada del paciente, puesto que si no se cuenta con un diagnóstico correcto, no es recomendable procedimiento alguno. Con respecto a la historia clínica, tenemos que en todos los casos esta debe ser exhaustiva, tratando de detectar factores que puedan influir en la aparición y el curso de la enfermedad. En los antecedentes clínicos de una persona que tiene una probable úlcera venosa, es muy importante estudiar factores como la predisposición familiar, puesto que se ha encontrado en un 50% de los casos asociación de predisposición familiar a los pacientes que tienen úlcera venosa. También haber padecido algún tipo de trombosis venosa, haber estado sometido a una cirugía ortopédica, escleroterapia o estados de malnutrición también. Con respecto a los hábitos, existen hábitos que generan que un paciente sea más susceptible a tener una úlcera venosa. Entre ellos podemos destacar a la bipedestación prolongada, la mala alimentación escasa en fibra, que va a generarnos obesidad, al estreñimiento crónico y también al sedentarismo. Los factores de riesgo más importantes a tener en cuenta en estos pacientes son la edad, el embarazo, la obesidad, además de la diabetes, entre otros factores. Bueno, con respecto al examen físico, este tiene que realizarse en posición supina y de pie. Lo primero que debemos hacer es la palpación de los pulsos periféricos de manera comparativa, es decir, en las dos piernas, a nivel femoral o a nivel de la ingle. Además de ello, tenemos que realizar el índice tobillo-brazo, el cual va a resultar de la división de la presión arterial sistólica del tobillo para la división arterial sistólica de las arterias braquiales. Entonces, para obtener el índice tobillo-brazo vamos a tener que realizar la medición de la presión tanto en el tobillo como en el brazo, y para esto nos vamos a ayudar de un esfingomanómetro y de una sonda Doppler. Entonces vamos a colocar el esfingomanómetro a nivel del tobillo y mediante la sonda Doppler vamos a registrar el flujo en el trayecto de la arteria pedia y tibial posterior y vamos a elegir el valor más alto entre las mismas. Mientras que a nivel del brazo de igual manera vamos a colocar el esfingomanómetro y mediante la sonda Doppler vamos a registrar el flujo en el trayecto de la arteria braquial. Se tiene que realizar esta medición en los dos brazos, puesto que tenemos que elegir el valor de presión arterial sistólica más elevado. Bueno, se considera como un índice tobillo-brazo normal de 1 a 1.4. Los valores mayores a 1.4 se consideran que el vaso va a ser no compresible. Bueno, los valores inferiores a estos nos van a permitir medir el nivel de estenosis y van a estar establecidos por estadios. Entonces tenemos un estadio borderline de 0.9 a 0.99 en el cual se va a sugestionar un vaso aterosclerótico. Los estadios leve van de 0.7 a 0.89, el moderado de 0.4 a 0.69 y estos dos estadios sugieren claudicación, mientras que el estadio más grave o severo tiene valores menores a 0.4 y se caracteriza por presentar un dolor en reposo. Y en los pacientes que tienen muchos factores de riesgo o una enfermedad de base puede generarse inclusive una gangrena.
En el examen físico vamos a evaluar las características clínicas dermatológicas asociadas a la úlcera, como por ejemplo la presencia de heridas secretantes en los miembros edematizados, olor fétido, producto de las infecciones, también aumento de la temperatura local, la piel que les rodea va a estar macerada por la humedad de los exudados que provienen del lecho ulceroso, también el gran componente inflamatorio instalado en el miembro varicoso, entre otras. Y vamos a también tener que realizar exámenes como parte del diagnóstico. Hay que tener en cuenta que siempre se debe considerar el estado general del paciente y las enfermedades asociadas para descartar un compromiso arterial. Pues bien, ya llegando al ecuador del programa, vamos a pasar hacia la sexta pregunta. Y por un puesto de asistente personal en la rotación de nuestro querido doctor, vamos a ver. Gaby, ¿sabes cuál es el examen diagnóstico considerado como gold estándar en el diagnóstico de úlcera venosa? Opción A, ecodoppler dúplex venoso. Opción B, flebotomografía. Opción C, ecodoppler color. U opción D, angiotac. Esa es una pregunta muy fácil, Santi. Creo que te luciste con esa pregunta, es la C. Siento que bestia, has venido estudiando. Tú sí has venido ya con el paico de por sí. Así el paico. Me parece muy bien. Entonces, por un puesto de asistente personal en la rotación. Correcta, felicitaciones, Gaby. Muchas felicitaciones. Y vamos a ver qué es lo que dicen los expertos sobre esta pregunta. Bueno, existen varios exámenes que nos permiten establecer el diagnóstico de una úlcera. Entre ellos tenemos al ecodoppler color. Este va a permitir generar una imagen de las estructuras vasculares. Esta va a ser la imagen ecográfica y además de ello permite evidenciar los flujos venosos para su análisis, que es el efecto Doppler. Bueno, el ecodoppler es una técnica no invasiva basada en los cambios de frecuencia de los ultrasonidos y actualmente es considerada el gold estándar para el estudio diagnóstico de patologías venosas, pues permite observar las alteraciones tanto anatómicas como funcionales. Se le ha acreditado una especificidad y sensibilidad del 85 y el 90% respectivamente. Vale recalcar que para este tipo de examen el paciente debe colocarse en decúbito supino. Bueno, el ecodoppler color va a permitir una rápida evaluación cualitativa de la dinámica de las venas. Permite también visualizar todos los troncos venosos, nos ayuda en el diagnóstico de trombosis venosa, insuficiencia venosa superficial, de su extensión y también de su localización. Permite el estudio de estructuras perivenosas para establecer un diagnóstico diferencial, así como también nos ayuda en el estudio de las compresiones o en ese caso de las eventuales fístulas arteriovenosas que puedan presentarse en un paciente. Además de ello, como vimos en el diagnóstico, nos permite realizar el cálculo del índice de presión de tobillo y brazo, también conocido como índice de Yao. Con respecto a la limitación, su utilidad se ve limitada en pacientes que presentan calcificaciones severas de los vasos, tales como los pacientes diabéticos o pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica de larga evolución, en los que podemos utilizar otro tipo de pruebas. Además de ello, una de las limitaciones es que debe realizarse en ambas piernas en la visita inicial. Otro de los estudios que permiten el diagnóstico es el ecodoppler dúplex venoso. Este se va a caracterizar porque combina dos tipos de ecografías, la ecografía tradicional y la ecografía Doppler. La ecografía tradicional utiliza ondas sonoras que rebotan en los vasos sanguíneos para crear imágenes, mientras que la ecografía Doppler, como ya se vio anteriormente, registra las ondas sonoras que se reflejan en los objetos en movimiento, como la sangre, para medir su velocidad y otros aspectos de cómo fluye. Bueno, permite la exploración hemodinámica de la extremidad y permite confirmar el diagnóstico o la sospecha clínica.
Permite poder también articular las estrategias de tratamiento una vez que se confirman los sectores anatómicos afectados, tanto del sistema venoso superficial como del sistema venoso profundo o de las venas perforantes. Existen estudios especiales como la flebotomografía o la resonancia magnética, los cuales se reservan para casos donde se sospecha de patologías asociadas que deben evaluarse y corregirse antes o durante el procedimiento del cuidado avanzado de una úlcera. Existen nuevos métodos de diagnósticos precisos como la TAC y la angio-TAC, que de igual manera pueden ser complementarios a los métodos diagnósticos tradicionales para determinados casos, especialmente en pacientes que tienen otras enfermedades de base. La biopsia de lesión también nos ayuda en el diagnóstico de una úlcera. Sin embargo, esta debe considerarse si la apariencia de una úlcera es atípica o si hay deterioro o interrupción de la mejoría después de 12 semanas de tratamiento. También se utiliza en úlceras de evolución superior a los 6 meses con tejido de degranulación hipertrófico, en úlceras recidivantes con antecedentes de neoplasia en la misma localización. Y vale recalcar que no se recomienda la biopsia sistemática. Avanzando, vamos hacia la séptima pregunta, en la cual como premio va a tener la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Obviamente solo la primera, la segunda, Gaby, lastimosamente, y verás cómo te consigues, pero la primera te la aseguramos, obviamente si vas a responder bien. Y Gaby, ¿puedes decirme cuál no es un aspecto a tomar en cuenta para llegar a un buen diagnóstico de úlcera venosa? Opción A, exploración vascular. Opción B, valoración de la perfusión arterial. Opción C, los criterios clínicos. U opción D, exámenes complementarios refiriéndose a RX y tomografía. Tienes 30 segundos. Chuta, me lo pusiste complicado, Santi. Esta sí es de las difíciles. Estoy entre dos, pero quiero esa dosis. Yo creo que todos la queremos. Me voy por la D. Opción D, última palabra. Sí, dale, Santi, la D. Ya, listo, entonces vamos con exámenes complementarios de IRX como un aspecto al cual no sirve para llegar a un buen diagnóstico. Tu respuesta es correcta. Felicitaciones, ya tienes la primera dosis. Qué envidia, en verdad. Muchas felicitaciones, Gaby. Gracias, Santi. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver sobre esta misma pregunta, ¿qué opinan las personas especialistas? Como sabemos, la úlcera de miembros inferiores es una lesión con pérdida de sustancia dermoepidérmica que se localiza debajo de la rodilla. Esta puede ser de origen vascular, neuropática, traumática, infecciosa, hematológica, autoinmune, neoplásica, metabólica o mixta. Pues bien, una causa de la úlcera venosa es a largo plazo la hipertensión venosa ambulatoria del sistema venoso de miembros inferiores y va a estar acompañado por una hipervolemia venosa. Estas suelen producirse en la zona medial supramalleolar, en el sitio de las principales venas perforantes y donde existe una mayor presión hidrostática. Como es de conocimiento, las posibles causas de la úlcera venosa incluyen procesos inflamatorios que resultan en la activación de leucocitos, daño endotelial, agregación plaquetaria y edema intracelular. Entonces, por lo tanto, después de conocer todo esto, podemos decir que para el diagnóstico de estas lesiones va a ser indispensable la exploración vascular y valoración de la perfusión arterial. Esto con la intención de delimitar las terapias con las que se va a abordar cada tipo de lesión. Para confirmar o descartar la etiología venosa en una úlcera, se debe realizar un diagnóstico inicial en base a las características definitorias de la herida o los criterios clínicos. Posterior a esto, realizaremos un ecodoppler para valorar la presencia y localización del reflujo venoso.
En general, la historia clínica con mayor énfasis en los datos referentes a la extremidad y la identificación de la patología sistémica nos permite orientar sobre la etiología de la úlcera. Entonces, en cualquier caso, debe descartarse de forma prioritaria a la enfermedad arterial, esto mediante la palpación de pulsos y la realización del índice tobillo-brazo. Para esto es importante recordar que cuando el índice tobillo-brazo es menor a 0,9, nos va a indicar la existencia de una afección en la perfusión arterial. Bueno, pues bien, estamos avanzando de pregunta en pregunta, estamos llegando cada vez más lejos con Gaby, un excelente participante. Y Gracias, Santi. no, gracias a ti por participar. Entonces vamos hacia la octava pregunta. Y por el derecho de participar en el último sencillo musical de los grandes y exitosos Mitocondrios ATP Records, ¿puedes decirme cuál de las siguientes úlceras presenta un índice tobillo-brazo menor a 1? Opción A, úlcera venosa. Opción B, úlcera isquémica. Opción C, úlcera hipertensiva. U opción D, úlcera neuropática. Tienes 30 segundos. Me vas complicando las preguntas, Santi, pero ahí le damos. Es que imagínate, son los mitocondrios. Me la escuché y estaba genial. Bueno, estaba lo de los que estás por aquí. A ver, sí, me voy por la B, Santi. Opción B, última palabra. Sí. Listo, entonces, úlcera isquémica como última palabra y tu respuesta es correcta. Felicitaciones una vez más, Gaby. Cada vez estamos más cerca de ese pase del semestre. Lo necesito, Santi, quiero. Todos lo necesitamos. Entonces, vamos ahora a ver qué dicen nuestros expertos con respecto a esta pregunta. Continuando con el diagnóstico diferencial, debemos decir que es básico para el adecuado diagnóstico y para establecer un plan terapéutico de las úlceras en los miembros inferiores. Entonces, una completa anamnesis, la presencia o ausencia de pulsos y el índice tobillo-brazo que ya explicamos anteriormente son las principales variables que nos ayudan a establecer. Tanto la localización como síntomas van a aportar datos para establecer la orientación diagnóstica. Debemos saber que un diagnóstico inicial erróneo es una de las principales causas de cronicidad y recidiva de las úlceras. La úlcera se va a diagnosticar junto con los antecedentes recogidos en la historia clínica, exploración física y otras exploraciones complementarias como es el ecodoppler. Pero en algunas ocasiones no es fácil establecer el origen, y es que un alto porcentaje de úlceras venosas van a tener un componente arterial. Entonces, para despejar todas estas dudas, vamos a ver algunas características diferenciales. Entonces, iniciamos con la úlcera venosa. En lo que respecta a su localización, si bien pueden aparecer en cualquier zona del tercio distal de la extremidad inferior, en el 90% de los casos se localiza en la cara lateral interna, la zona supramaleolar o la zona pretibial. Van a ser predominantes las formas ovales, de diferentes dimensiones, pero generalmente van a ser grandes, con bordes excavados y bien delimitados, y suelen ser unilaterales. Su lecho va a ser granulomatoso y su dolor es variable, pero inicia de una manera puntiforme. Pero al elevar la extremidad afectada va a aliviar el dolor. En este tipo de úlceras los pulsos van a estar presentes y el índice tobillo-brazo va a ser normal. Continuando, vamos a ver la úlcera isquémica o úlcera arterial. Estas habitualmente aparecen en el pie, en zonas como dedos, antepié, maleolos y talón, o también en el tercio distal de la pierna. También pueden presentarse en sectores cercanos a la articulación de la rodilla. Morfológicamente se van a caracterizar por su pequeño tamaño, aparición sobre los planos óseos y sus bordes van a ser bien delimitados, no sangrantes y necróticos. Su lecho está atrófico, el dolor es intenso y al elevar las extremidades este dolor va a empeorar.
Aquí en este tipo de úlcera, los pulsos van a estar ausentes y el índice tobillo-brazo es menor a 1. Y como ya mencionamos anteriormente, eso significa que existe una afectación en la perfusión arterial. Luego vamos a tener lo que es la úlcera hipertensiva, o también se va a llamar úlcera de Martorell. Esta va a ser un tipo de úlcera arterial. Suele localizarse en la cara anteroexterna del tercio inferior de la pierna. Morfológicamente van a ser ovales con bordes irregulares y planos, de difícil cicatrización. Su lecho va a ser atrófico y va a ser un tipo de úlcera sumamente dolorosa, especialmente en posición de cúbito. Y también debemos tener en cuenta que al elevar las extremidades, este dolor igual va a empeorar. Aquí los pulsos van a estar presentes y el índice tobillo-brazo va a ser normal. Por último, vamos a tener la úlcera neuropática. Estas son muy frecuentes en pacientes afectados de diabetes, por lo que es también conocida como pie diabético. Aquí las principales zonas en las que van a aparecer estas úlceras pueden ser zona plantar, epífisis distal del primer y quinto metatarsiano, en la cara lateral externa del primer dedo, en superficies interdigitales. Las úlceras localizadas en la zona plantar tienen una forma ovalada, van a ser profundas, con bordes callosos y excavados, y su lecho va a ser granulomatoso. La úlcera neuropática suele ser indolora, salvo que exista una infección en donde va a aparecer un dolor moderado. Aquí los pulsos van a estar presentes y el índice tobillo-brazo va a ser normal. Bueno, ahora ya bastante avanzados, vamos a nuestra penúltima pregunta, en caso de que la aciertes, obviamente. Y como nuestra novena pregunta, por una rotación adicional en el servicio de cirugía vascular que tanta falta nos hace, las prácticas, ¿cuál no es un objetivo de tratamiento en la úlcera venosa? ¿Cuál no lo es? Opción A, insuficiencia venosa. Opción B, inflamación. Opción D, daño intersticial. U opción D, hipertensión venosa. Tienes 30 segundos, Gaby. No, Santi, no me quites esa rotación, por favor. Aclamar esa rotación. Sí. No es justo, tengo que pasar esta también. A ver. Creo que la C, Santi. Opción C, daño intersticial, última palabra. Sí. ¿Sí? ¿Listo? Pues bien. Ahora vamos a ver si te ganaste esa rotación. Y tu respuesta es... correcta, felicitaciones. Ay. Vamos ahí, vamos por esa última pregunta. Me hace sufrir, Santi, me hace sufrir. Para eso estamos, para alegrías y sufrimiento aquí. Entonces, ahora pues bien, vamos a ver qué dicen nuestros expertos sobre esta pregunta. Refiriéndonos hacia el tratamiento, nosotros debemos saber hacia dónde encaminar, hacia dónde atacar, hacia dónde nosotros debemos dirigir nuestros esfuerzos en terapéutica. Es de aquí de donde nacen los objetivos de tratamiento en la úlcera venosa. Estas son 3 cualidades que se presentan en todas las úlceras venosas, que es la insuficiencia venosa, la hipertensión venosa y la inflamación. Se ha visto en las últimas evidencias que una terapéutica dirigida hacia estos 3 objetivos de tratamiento ayuda favorablemente a la recuperación de las úlceras. Entonces hacia aquí, hacia donde debemos atacar, a disminuir la insuficiencia venosa, a disminuir la hipertensión venosa y disminuir la inflamación. La medida más importante para hacerlo va a ser la compresión, indudablemente. Se ha visto que esta disminuye la presión venosa e incrementa el drenaje linfático, pero para decirlo de manera más precisa, la función de la compresión es disminuir la fracción del volumen residual y por ende la presión venosa. Es aquí donde vamos a atacar el primer objetivo del tratamiento, que es la hipertensión venosa. Este va a ser el patrón de oro. La compresión va a bajar tanto la hipertensión y también la inflamación, que ya vamos a ver que actúa de manera importante aquí.
es necesario que mantenga unas presiones de entre 30 a 40 milímetros de mercurio, tanto en úlceras cicatrizadas como úlceras activas, para lograr esta función. Va a incrementar también la tasa de cicatrización y por eso se lo considera el factor de oro. Es la única forma eficaz de hacerlo. El patrón de oro. Esta se debe realizar como una compresión multicapa y una compresión intermitente en pacientes en los cuales no se puede realizar esta multicapa. Es decir, esto se realiza prácticamente en todos los pacientes. Sobre la inflamación va a actuar en 4 áreas principales. Va a disminuir la sobreexpresión de citocinas quimiotácticas, va a activar la actividad de factores de crecimiento, va a incrementar los depósitos de colágeno y su intercambio, y va a disminuir la actividad proteolítica de la matriz de metaloproteinasas. Es así como ayuda a la compresión. Entonces, ¿cómo se la realiza la compresión? En realidad es un arte el vendaje de la compresión y es orientado hacia cada paciente junto con el uso de apósitos. Se estima que en todos los pacientes lo necesario es utilizar vendas elásticas de tracción corta y de alta compresión, que ayudan a mantener estas presiones de entre 30 y 40 milímetros de mercurio, que se ha visto que son las importantes para el tratamiento. Las medias de compresión también son útiles, pero están totalmente contraindicadas de insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, flebitis séptica no tratada y trombosis venosa profunda masiva. Comprendiendo todo esto de la compresión, que es muy importante y se debe realizar en todos los pacientes, vamos hacia los cuidados de la herida. Aquí lo importante es saber que en una herida lo que nosotros debemos cuidar es el fondo, que generalmente es granulado de coloración rojiza, bordes que son generalmente irregulares, y la piel perilesional, dermatitis ocres, exantema, que casi siempre todas estas características se presentan en la cara interna. ¿Cómo vamos a tratar? Lo importante es entender lo que está abajo hacia la derecha, que es el triángulo de evaluación de la herida, que es valorar el tejido, valorar el exudado y valorar la infección. El primer plan, o lo más importante, y lo que casi siempre se debe realizar en casi todas las heridas, es el deshibridamiento. El deshibridamiento se lleva a cabo de manera quirúrgica en las úlceras que presentan escalas o tejido no viable, es decir, retirando todo esto. La gestión del exudado y el equilibrio de la humedad, esta se va a realizar mediante la utilización de apósitos. Estos apósitos van a balancear el exudado de la úlcera venosa y van a mantener el ambiente húmedo del lecho de la herida. El deshibridamiento, sin embargo, también no es que no se lo debe realizar, si se hace la gestión del exudado del equilibrio, se debe realizar también. Y finalmente, es muy importante el tema de la nutrición. En la nutrición nosotros vamos a tener en cuenta que esta se debe valorar y gestionar en todos los pacientes con úlcera venosa, ya que una adecuada alimentación, una adecuada ingesta de proteínas y de alimentos ricos en colágeno se relacionan directamente con una úlcera venosa que se recupera. Cualquier úlcera venosa, a pesar de utilizar todas las medidas, compresión, deshibridamiento, el tratamiento farmacológico y demás, no se van a recuperar si la alimentación no es óptima. Bueno, ahora hemos llegado al final de nuestro programa con nuestra participante Gabriela, que está a punto de ganarse un pase de semestre, obviamente con buena nota en cirugía vascular, y la oportunidad de elegir plaza en el internado. Pónmela fácil, Santi, por favor. Bueno, no, debe ser difícil en este caso, debe ser difícil para pasar cirugía vascular. Y vamos, dale. Vamos ahí. Entonces, vamos con nuestra 10ª pregunta y por pasar el semestre y elegir plaza en el internado, Gabriela, en el score de severidad clínica de la úlcera venosa desarrollado por varios investigadores, entre ellos Meissner, ¿qué longitud tiene una úlcera activa de severidad moderada? Opción A, de 2 a 3 centímetros. Opción B, de 7 a 8 centímetros. Opción C, mayor a 7 centímetros. U opción D, de 4 a 6 centímetros. Ay, no, Santi. Complicada, esta sí. La complicada. Claro, es el pase del semestre. Ten mucho cuidado. No, la verdad, o sea, no me quiero arriesgar. O sea, ya llegué hasta aquí y no me quiero arriesgar. Creo que tengo otro comodín, ¿verdad? ¿O no? No sí, recuerdo. Justo eso te iba a recordar, que todavía tienes un comodín que lo puedes usar y te puede ayudar en esta última pregunta. Dale, lo uso de una. Ya, entonces ahora vamos a usar el comodín, que este es una ayuda de un amigo o un familiar.
No sé si tienes alguna persona en especial a la cual quieras llamar, Gaby. Sí, porfa, tengo una amiga que ya está de interna y es súper pilas y me puede ayudar aquí, me puede salvar de esta. Bueno, entonces debe ser una persona muy pilas para que te ayude. Creo que producción ya tiene el número de esta persona. Sí, se llama Jos. Por favor, listo. por favor. Sí, producción me dice que sí tiene el número, entonces vamos a esperar a que producción llame y esperemos a que nos conteste. Ay, sí, por favor, Jos, contéstame. No me dejes, te necesito. Hola, Jos. ¿Sí me ven? Perfecto. Justo a tiempo, ya nos estamos Ay, Jos, gracias, me salvaste. Jocelyn, te llamo desde el programa ¿Quién quiere ser cirujano vascular? Y tenemos a tu amiga Gabriela, que está en apuros. Se encuentra en la última pregunta para ganar el pase del semestre y ser tu compañera en el internado. Ok, yo estoy completamente preparada para ayudarle. Completamente preparado. Vamos a ir con toda la concentración. Jos, te voy a explicar la pregunta. En el score de severidad clínica de la úlcera venosa, desarrollado por varios investigadores, entre ellos Meissner, ¿qué longitud tiene una úlcera activa de severidad moderada? Opción A, 2 a 3 centímetros. Opción B, 7 a 8 centímetros. Opción C, mayor a 7 centímetros. U opción D, de 4 a 6 centímetros. Tienes 30 segundos, Jocelyn. Ok, no me podría olvidar esta respuesta porque el doctor Juan Francisco de Nalcázar fue mi profesor y nos lo explicó claramente, entonces estoy completamente... Perfecto, entonces... ¿Cuál es tu opción? ¿Con qué opción nos quedamos, Jos? Con la opción B. Opción D, última palabra. Última palabra. Perfecto, entonces ahora vamos con la opción D, en la pregunta más importante, y para pasar el semestre y elegir plaza del internado, la respuesta, Gaby, es... ¡correcta! ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Te has ganado tu cupo al internado y un pase de semestre con una excelente nota. ¿Cómo te sientes, Gaby? Ay, Santi, no sé, emocionada, con mil sentimientos. No, y muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias al doctor Benalcázar. No, yo muy feliz y agradecida por todo. Claro, no hay para más, o sea, puedes decirle a tu amiga Jos que también te ayudó mucho. Pueden ir las dos juntas a acompañarle en el desayuno del doctor. Gracias, Jos. Creo que estás de turno y que te vaya muy bien y muchas gracias por tu ayuda. Listo, pues bien, esta ha sido una emisión más de ¿Quién quiere ser cirujano vascular? Antes de irnos, les dejamos con la opinión de los expertos sobre esta última complicada pregunta. Así que, muy amables a todos por ver este programa y que la pasen excelente. Buena tarde. Chao, Santi, gracias. Hasta luego, Gabriela. Para orientar nuestro tratamiento farmacológico, que es parte del manejo de la úlcera venosa, tenemos dos fármacos principales, la pentoxifirina y la fracción miclonizada flavonoide, que se han demostrado ser eficaces significativamente, estadísticamente significativos en el tratamiento de la úlcera venosa, pero no lo hacen solos. Estos los van a hacer gracias a la ayuda, además del tratamiento farmacológico, de la terapéutica, es decir, la pentoxifirina y la fracción miclonizada flavonoide no funcionan solos, es decir, junto a todo lo que es compresión, deshidratamiento y manejo adecuado de la herida, estos van a actuar de manera, van a actuar atacando los objetivos del tratamiento, es decir, solos no lo van a lograr.
Además de ello, nosotros debemos saber cómo llevar el seguimiento para saber que toda nuestra terapéutica, todo nuestro manejo está yendo por buen camino. Es aquí donde nos damos una escala que desarrolló Meissner junto a otros colaboradores que evalúan las características de las úlceras y los dividen en leve, moderado y severo, según sus cualidades y su severidad clínica. Entonces aquí los factores que a nosotros nos importan es el número de úlceras, las dimensiones y el tiempo de la úlcera. En cuanto al número de úlceras, 1 leve, 2 moderado, más de 3 severo. Las dimensiones menores a 4 centímetros leve, de 4 a 6 moderado y mayor de 6 severo. Y el tiempo de la úlcera menor de 3 meses leve, de 3 a 12 meses moderado y más de un año severo. Entonces nosotros vamos a buscar que una úlcera severa se vuelva moderada, que una úlcera moderada se vuelva leve y que una úlcera leve se vuelva ausente, es decir, se solucione. Así es como nosotros vamos a llevar el seguimiento de las úlceras y vamos a saber que nuestro manejo está bien orientado. La complicación más importante de la úlcera venosa, de la cual sí se debe hablar, es la infección. Esta vamos a ver que tiene varias acciones sobre la úlcera venosa, pero finalmente lo más importante, es decir, que dificulta la cicatrización y es decir, dificulta el manejo. Debemos entender cuál es la evolución de la infección y el biofilm, que desempeña un papel muy importante aquí. ¿Cuál es la evolución de una infección? Esta se va a dividir en 5 partes, en la cual en la contaminación y colonización no hay biofilm, merece vigilancia y no se indican antibióticos. En la infección local, en esta ya se presenta biofilm, se necesita una intervención, que ya vamos a ver que tiene 4 pasos, y antibióticos tópicos. Y en la propagación de la infección, tanto como la contaminación sistémica, hay biofilm, se necesita intervención y además de los antibióticos tópicos hay que dar los sistémicos. Entendiendo toda esta evolución de la infección vamos a saber más o menos cómo direccionar nuestro tratamiento de la infección. Además de todo el tratamiento farmacológico que lo vamos a dar, vamos a entender que es necesario atacar el biofilm. ¿Cómo atacamos el biofilm? Este va a producir un aumento del exudado, aumento de la humedad, inflamación crónica leve, eritema leve, granulación probable y efectos secundarios propios de infección. Nosotros debemos primero llegar a sospechar. Sospechamos con estas características: fracaso del antibiótico apropiado, recurrencia del tratamiento antimicrobiano apropiado, recurrencia en el retraso de la cicatrización al suspender el tratamiento con antibióticos y retraso de la cicatrización a pesar de dar un tratamiento antibiótico y el apoyo de salud. Es decir, nosotros, en resumen, cuando sospechamos, cuando a pesar de dar un tratamiento óptimo, a pesar de dar un buen tratamiento antimicrobiano y a pesar de dar un buen manejo de la herida y farmacológico, no logramos unos buenos resultados. Ahí es cuando nosotros debemos sospechar del biofilm. Para tratar el biofilm debemos entender que este tiene un ciclo de vida, no es fácil tratarlo. El biofilm es una capa protectora que generan las bacterias para impedir cualquier daño del exterior, es decir, aquí hablamos de antibióticos, de situaciones mecánicas que las retiren y de demás daños que puedan reducir su crecimiento y proliferación en la úlcera venosa. Entonces nosotros, para tratarlo, lo más importante es retirarlo. Debemos retirar este biofilm, retirar esta capa protectora que tienen las bacterias. Y así disminuir la biocarga de bacterias para mejorar la evolución de la herida. Y cortar la evolución de la infección. Es aquí donde nosotros vamos a enfocarnos en 4 áreas. Limpiar el área lesionada, que es limpiar el lecho de la herida para eliminar tejido desvitalizado y biofilm. Y limpiar la piel perilesional para eliminar escarrias y descoloramiento. Desviridar el lecho de la herida y quitar todo el tejido necrótico, biofilm y en cada curación. Cuidar los bordes de la herida, que es eliminar el material necrótico, ya que estos van a almacenar biofilm y así de esta manera alcanzar la contracción de la herida. Y finalmente cubrir la herida con apósitos de antibiofilm que va a abordar el biofilm residual. Y es de esta manera que nosotros vamos a dar el manejo de la infección y sobre todo, lo más importante en infección, el tratamiento del biofilm.